Se dio a conocer el nombre de uno de los estafadores de conciertos más grande de Bolivia. Él tuvo muchas denuncias, incluso estuvo con detención domiciliaria. Vamos a ver de quién se trata. Estos son algunos de los artistas que el supuesto empresario Carlos Guardia prometió traer al país, estafando a muchas personas. Publicaba en redes sociales e incluso asistía a medios de comunicación para promocionar eventos fantasmas. Por ejemplo, varias locaciones fueron las que el señor Carlos Guardia usó para estas estafas. A mí me vendió una entrada en Mojitos. Me dio una factura de Mojitos que en la descripción decía consumo. Cuando ya fuimos a Mojitos a hacer el problema, nos enteramos que los dueños de este local no sabían absolutamente nada. Este es un modus operandi del tipo, ¿no? Él me ofreció ganancias, me ofreció que iba a venir un grupo. En julio del 2014 fue detenido por las constantes denuncias en su contra. Se extraña que después de un cierto tiempo vuelva a salir en libertad. Pero él supuestamente, Carlos Guardia, supuestamente estaba con detención domiciliaria. Pero muchos de nosotros comprobamos que sigue haciendo sus eventos, él es DJ. Fuerte 500 bolivianos más bien en una sola entrada, pero el día que nos reunimos en el Megacenter el miércoles, que éramos una cosa de 200 personas, quizá más, hemos sacado un cuaderno donde todos anotaban cuántas entradas habían comprado, montos, todo eso. Y hay personas que tienen 5.000 bolivianos invertidos en estas entradas, ¿no? Recientemente esta persona promete traer a uno de los youtubers más famosos de México, Mario Aguilar. El día del evento la gente empezó a notar que algo raro estaba sucediendo. El show nunca empezaba. Minutos después, Carlos Guardia mencionó que el evento se cancelaría. El público molesto empezó a reclamar por su dinero. No, yo creo que ya hemos perdido nuestro dinero, honestamente. Sí. Ahora sí ya hemos perdido nuestro dinero. Devolver la plata, pues. Para que ustedes Minutos después, el youtuber manifestó que no podía presentarse debido a las amenazas del supuesto empresario. No nos pudimos presentar porque estábamos corriendo un riesgo. El señor nos amenazó de que no te vas a ir de La Paz y que es la última vez y que olvídate del show de Santa Cruz. Nos estaba amenazando horrible, por eso dijimos hasta aquí. No quisimos arriesgarnos a que esto pasara. Cuando el señor fue detenido o antes, nos mandó un mensaje diciéndonos que no íbamos a regresar a México, que él se iba a encargar de eso. O sea, nos estaba amenazando. Muchos afectados aún siguen el proceso, pues dicen que no descansarán hasta verlo donde debe estar. Tras las rejas manifiestan por los constantes casos de estafas en conciertos. Uf, vaya trago amargo, ¿verdad? No solamente para la gente que compró sus tickets para poder ser parte de esos conciertos que finalmente no hubieron, de esas presentaciones, sino también para los artistas. Ustedes veían esos testimonios. Incluso los artistas que eran contratados por este hombre para presentarse en el país eran amenazados con que no vas a salir. Pero claro, había que pagarles y el hombre no tenía plata para pagarles. O sea, ¿qué concierto se va a poder garantizar así? Don Víctor Roque, ¿alguna experiencia amarga con este señor Carlos Guardia? Porque en algún momento se decía que incluso se había contratado a la empresa Superticket para vender las entradas para los conciertos de este individuo. Evidente, sí. También nosotros fuimos víctimas de las habilidades acá del señor que menciona. Superticket observa un elemento bien importante de la ley. En el Estado boliviano, la única institución que puede autorizar convertir el papel en valor fiscal, en factura, es el Servicio de Impuestos. Y quien no coloque un precio no está cometiendo un delito. A nosotros, por ejemplo, nos contratan para fiestas de 15 años, los boletos, quieren hacerles invitaciones en nuestros boletos porque encuentran cierta satisfacción en hacerlo. Sirven también estas contraseñas, por ejemplo, para los trajes, la ropa, la comida. En Gran Poder también nos contratan. Ahí no ponemos el precio, simplemente son contraseñas de control. Por ejemplo, en la primera cumbre de Tiquipaya, donde registramos nosotros a más de 47,000 personas de todo el globo terráqueo, entre ministros, presidentes de Estado, etcétera, etcétera, hicimos no solo credenciales, sino también contraseñas para la comida, el almuerzo, las habitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, es una práctica normal, como cualquier otra imprenta elabora contraseña. Lo bueno es que en el caso nuestro se trata de una hoja y un papel de alta seguridad. No es posible falsificar. Entonces, sabiendo estas posibilidades, este señor sí
osó no acercarse él, sino a través de terceros y contratar evidentemente la impresión de boletos, pero no facturas, sino contraseñas. El equipo nuestro vio que en este local que mencionan ya se había extendido facturas, por lo tanto era una actividad legal, ¿no es cierto? Entonces el problema del local era que no sabía a quién ubicar en qué mesa. Entonces nos pidieron que hagamos contraseñas de ingreso, pero una vez que ya dieron la factura, cobraron. Y lamentablemente después nos enteramos que estos boletos más las facturas de ese prestigioso local habían sido utilizados para una actividad de estafa. Qué lamentable. Don Víctor, tomando en cuenta todo esto que usted nombra, para las personas que nos ven en este momento, ¿cuáles son aquellas características que todos deberíamos tomar en cuenta en un boleto, en una entrada, para saber si realmente esta está pues respaldando un evento legal? Mira, yo creo que el tema es un poquitito, va más allá del boleto. Cuando alguien quiere asegurarse que el boleto que va a comprar es seguro, tiene que saber que en el país existen empresas legalmente establecidas. Es el caso nuestro. Nosotros exigimos a los empresarios, a los promotores, ciertas condiciones. Una de ellas, tenemos que ver el contrato con el artista. Sí o sí tenemos que verlo. Segundo, exigimos que se cumpla todo lo que dice la norma. En algunos casos, boletas de garantía, que es el 20% del total de lo que se ha de dosificar. Domicilio legal en territorio boliviano, porque si es extranjero, la cosa es un poco más difícil, ¿no es cierto? Luego, exigimos que haya un capital de arranque, de tal manera que el empresario esté comprometido sí o sí a cumplir con el artista en territorio nacional. Pero además exigimos que ya haya adelantos de parte del empresario en el pago del escenario, en el pago del sonido, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que Superticket, digamos, opera. Y nuestra presencia, digamos que garantiza el interés, en este caso, de la persona que va a concurrir al espectáculo, actúa en interés del artista, que ha de cobrar su dinerito, en interés del empresario, que sabe que se ha de administrar adecuadamente su dinero, y en interés del Estado. ¿Por qué? Porque sabe que ha de cobrar el impuesto pertinente. Entonces, la primera medida que uno debe asumir para asegurarse que la cosa ha de funcionar es saber que ese boleto primero está manejando una empresa legalmente establecida y segundo, comprar de los puntos donde se autoriza. Porque ha habido mucha gente, y esto te lo digo lamentando un poco, a algún evento que nos contrataron los boletos y dijeron, no queremos contratar el control porque lo hacemos con maquinitas. Organizaron el evento y se les ingresó alrededor de 400, 500 personas, pero con boletos de un partido de fútbol que nada tenía que ver con esto. Entonces, la gente que controlaba allá miraba solo el color, pero claro, en ese mismo color se imprime para muchos eventos. Y el sistema nuestro tiene que detectar el boleto y como no pidieron los equipos de control, claro, pasaron un mal momento. Definitivamente es mejor contratar un servicio profesional integral que por partes, sí. Porque en algún momento esto se va a fracturar y va a generar problemas como los que acabamos de conocer. A ver, capitán, sobre el señor Carlos Guardia, ¿no? Tenemos un testimonio de una de las personas que ha sido víctima de este hombre. Bueno, y como decíamos, esos vacíos jurídicos legales que existen en nuestro país hacen que incluso personajes tan hábiles como con una mente maliciosa que estafa a las personas, hasta sigan libres. A ver, vamos a escuchar este testimonio, por favor. Justamente Carlos Guardia supuestamente estaba con detención domiciliaria. Pero muchos de nosotros comprobamos que sigue haciendo sus eventos. Él es DJ y está haciendo todavía eventos en casas de la zona sur, en Achumán, en Irpavia, en Los Pinos. Sigue participando en estas fiestas. O sea, la pregunta es, si tiene detención domiciliaria, ¿cómo puede seguir participando? Es lo que lamentamos siempre, ¿no?, con los estafadores, Dios mío. O sea, hacen tanto daño. No, pero yo no sé qué tienen, qué ángel tienen frente a los administradores de justicia que sale muy prontito de los problemas. En este caso, capitán, ¿qué sabe usted ahora de este señor Carlos Guardia? Bueno, primeramente, ¿no? Seguramente la sociedad se debe preguntar quién protege a los consumidores en redes sociales, ¿no? Eso es un tema importante. En este caso en particular,
se constituyó en parte el Viceministerio de Defensa del Consumidor, porque todas las víctimas presentaron sus denuncias, presentaron sus quejas, cartas a esta entidad. 59 denuncias formales contra este señor. Es correcto. Y esta entidad se constituyó en parte y se inició las investigaciones. En la CLCC del Centro, esto data de agosto del 2016. En la actualidad tenemos información de que hace 2 meses esta persona nuevamente habría sido detenida. Y es correcto lo que escuchamos de que para nosotros está todavía con detención domiciliaria, ¿no? Entonces habría que, verificar si esta persona está realmente evadiendo, ¿no?, la justicia, evadiendo aquellas medidas que se le había... La policía siempre lamenta, ¿no? La policía detiene a los estafadores, detiene a los delincuentes, detiene a los maliciosos. Estos van con los administradores de justicia y de repente, no sé, o tienen muy buenos amigos allá, u otro tipo de influencias, ¿no es cierto? O sabe manejar muy bien lo que tienen en los bolsillos, pero está muy prontito nuevamente en las calles. O sea, el trabajo de la policía se hace cada vez más difícil. Sí. No es el afán de ir en contra del Ministerio Público, ¿no? Pero, los casos son objetivos. De manera objetiva la gente puede observar aquello. Pero nosotros tenemos las limitantes y nos basamos en las actuaciones investigativas y tenemos un límite, ¿no? Llegamos a la acusación, pero ya no podemos hacer más, no estamos facultados para hacer un seguimiento de los casos de manera particular, ¿no? Entonces, seguramente las nuevas normativas, las nuevas sugerencias jurídicas, pues nos darán tal vez otros elementos, otras armas para poder combatir. Capitán Vargas, hace un momento usted nos hablaba de cómo influye el Internet, cómo genera ventajas para que estos eventos falsos puedan llevarse a cabo. Bueno, en realidad nunca se llevan a cabo, ¿no? Pero puedan así engañar a tantas personas. Aparte del Internet, ¿qué otros factores contribuyen para que se lleven a cabo estas estafas? Juega un papel importante, por ejemplo, el desconocimiento de algunas personas de las instancias que existen para poder recurrir a obtener mayor información o incluso a denunciar si tienen conocimiento de estos eventos. Sí, yo pienso que el desconocimiento, porque nos ponemos en el lugar de un usuario, de un consumidor, ¿no? Si tenemos la participación de los medios de comunicación, le damos validez a este acto. Pero ¿qué ocurre? En estos actos hemos visto de que las propagandas las hacen a pie, las hacen en la calle y generalmente no existe esa publicación, los medios de prensa, ¿no?, que participen. Entonces la gente se ve frente a en este caso el Facebook, se ve y empieza a darle validez y producto de aquello pues empieza a hacer los depósitos bancarios, qué sé yo, ¿no?, a comprar las entradas. Pero yo veo de que existe un poquito de desconfianza, ¿no?, en la gente, ahora, después de estos casos que se han presentado. A ver, don Víctor Roque, bueno, si hablamos de comerciantes, hay organización de gremialistas 1 de mayo, qué sé yo, si hablamos de exportadores, Cámara de Exportadores, ¿no?, gente vinculada al comercio internacional, Cámara Nacional de Comercio. ¿Hay alguna organización que aglutine a estas empresas que organizan este tipo de eventos y aquellas que prestan servicio para este tipo de empresas? ¿Alguna institución grande a donde la gente en algún momento pueda recurrir para decir, ¿esta empresa es legal o no es legal, señor? Sí, mira, hay una asociación naciente de productores. Es complejo este tema de la industria del espectáculo, pero al mismo tiempo es tan sencillo de resolver. Hacía una referencia acá el capitán Vargas sobre un vacío en materia legal para tratar estos temas en las redes sociales. Pero hay un otro hueco quizás un poco más grande. Todos los países del mundo tienen una normativa específica para los espectáculos. Espectáculos artísticos, deportivos, de carácter científico, cultural en general. ¿Cómo es que operan otros estados? Por ejemplo, tienen un impuesto único. El evento, el artista, llamémoslo así, paga, por ejemplo, un 6%, impuesto único. Pero este acto está generando para el Estado todo un movimiento económico muy significativo.
Eso significa que este artista está moviendo aviones, está moviendo comida, licores, imprentas, publicidad, canales de televisión, en fin, está moviendo harto. Si a este se le cobra 1.000 bolivianos como impuesto, lo que está funcionando alrededor le ha de dar 100.000 bolivianos al Estado, pero el Estado no mira desde ese punto de vista. Usted dice que debería cobrarse menos impuesto en este tipo de espectáculos por el factor multiplicador de ingresos que le representa al mismo Estado. Por supuesto, pero sobre todas las cosas, porque el principal problema del empresario o del promotor en nuestro país, en nuestro territorio, es el problema de la liquidez. Mira, la boleta de garantía es un porcentaje muy alto. Antes era peor, era 35%. Es decir, si un evento que te ha de costar, un ejemplo, o has de mover $1 millón, tú tienes que tener $200.000 en el banco y ese dinero ha de dormir durante 3, 4, 5 meses hasta que salga un determinado informe a favor de parte del Servicio de Impuestos. Hay otro tipo de trabas, por ejemplo, en el orden de migración. Hay trabas en el orden de aduana, porque hay algunos artistas, por ejemplo, que introducen, como en el caso de Scorpion, una especie de ocarina, pero de metal. Y claro, tenía que declarar y era un adorno y bueno, había que pagar, ¿no? Entonces, como este problema tienes otros, por ejemplo, el Estado boliviano ha pensado mucho de la cintura para abajo en este orden. De la cintura para arriba no hay, todo es fútbol. Pero en Bolivia no tenemos escenarios adecuados, más allá del teatro al aire libre, en el caso de La Paz, para que pueda presentarse no solo espectáculos artísticos, también esos técnicos, científicos, etcétera, etcétera. No tenemos espacios. Entonces yo creo que en esta parte lo que hace falta es que el Estado, a través de sus instituciones, pueda un poco mirar este tema de un modo mucho más integral. Si se quiere evitar, por ejemplo, que un evento obligatoriamente termine en estafa, porque no siempre la intención del empresario es no realizar el evento. A este empresario, por ejemplo, le faltó el dinero y listo, no se le pagó la última cuota al artista y se cayó el evento. No era su intención, pero en la práctica, desde el punto de vista legal, se convierte ya en estafa. Entonces, para evitar estas cosas, creo que al Estado le falta un poco mirar un poco más integralmente esta problemática, porque lo que está pasando ahorita en el país tiene que ver mucho con las condiciones y los requisitos que exige nuestro Estado. Y permíteme decirte tan solo esto. Hace 3 meses atrás visitaron empresarios de Europa. Ellos querían hacer una feria trayendo tecnología, industria pesada, liviana, qué sé yo. Además de otro tipo de actividades ligadas a la ciencia y la tecnología. Les explicamos las condiciones impositivas y otras que tienen que ver para la internación, para esta actividad. Entonces no dejaron que terminemos la explicación, se pusieron de pie y dijeron: señores, en estas condiciones no trabajamos en Bolivia y nunca más volvemos. Claro, nos vemos de aquí a algunos años, sí, a darnos cuenta cómo han cambiado las cosas. Sí. Bueno, queremos agradecerles por haber estado esta noche con nosotros. Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado en este bloque. Muchas gracias a don Víctor Roque Guerra, director general de Super Ticket. Ya nos vemos en otro momento, Víctor. Mil gracias. Un gusto. Mil gracias. Y gracias al capitán Freddy Vargas, jefe de la División Económicas y Financieras de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Gracias, capitán.